Buenas noches para todos. Bienvenidos a este simposio de educación virtual de la Sociedad Colombiana de Cardiología, del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, denominado Tópicos Selectos en Cardiología, develando los secretos de la anemia de hierro en insuficiencia cardíaca. Nos acompañará el día de hoy la doctora Gina González y la doctora Catalina Gallego a debatir sobre este interesante tema. Inicialmente, recordarles mantener sus micrófonos apagados, hacer las preguntas en el ítem o en el espacio donde dice preguntas y respuestas, no en el chat. Hablaremos durante aproximadamente 45 minutos, durante la conferencia, máximo una hora, y en ese contexto tendremos las conferencias inicialmente y luego el panel de preguntas y respuestas. Los voy a dejar inicialmente con la doctora Gina González, quien es cardióloga, internista y cardióloga especialista en falla cardíaca, coordinadora de la clínica de falla cardíaca de la Fundación de Bogotá y profesora asociada a la Universidad de los Andes en Bogotá. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, estaba perfecto. Bueno, por corroborar. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en este conversatorio. Pues para nosotros siempre es un placer poder hacer parte de la formación continuada en cardiología. Pues es un tema muy interesante que a todos nos compete porque estamos constantemente enfrentados a pacientes con falla cardíaca. En algunos sabemos que tienen anemia, en otros necesitamos buscarla y a veces no sabemos cómo diagnosticar la deficiencia de hierro, y pues parte de esos secretos de nuestra práctica diaria es lo que queremos revelar hoy en esta sesión. Entonces, pues queremos hacer como un recuento de las principales recomendaciones en el actuar diario de estos pacientes y vamos pues sin más preámbulos a dar comienzo a esta sesión. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y el primer secreto que me parece importantísimo es desvincular la anemia y la ferropenia como una misma entidad. Desde hace mucho tiempo siempre los hemos relacionado como un todo y eso hace que a veces no busquemos la una desligada de la otra. A veces puede haber anemia que no es de causa ferropénica y a veces puede haber ferropenia aún en ausencia de anemia. Entonces, son comorbilidades distintas que las guías pues nos dicen debemos tratar comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada, reducida y rango intermedio. Entonces, para hacer un correcto seguimiento de la guía, debemos buscarlos activamente. En esta gráfica pues quiero mostrarles lo que ha sido más clásicamente ilustrado en nuestra formación, y es que la anemia y la falla cardíaca tienen una relación muy cercana, que una puede ser causa de la otra y que además comparten patologías que pueden ser o que son comúnmente encontradas en nuestros pacientes, como puede ser la disfunción renal, la diabetes, pero además ese componente inflamatorio hace que la anemia por enfermedad crónica sea muy prevalente en la falla cardíaca, que por sí solo es una patología inflamatoria por excelencia. También sabemos que muchas de las consecuencias de la falla cardíaca van a favorecer y a facilitar la presencia de anemia por condiciones como las que pueden ver en esta ilustración de 2018. Entonces, para hablar un poco sobre los números, pues es importante tener presente que pues existen puntos de corte de la OMS para hombres y mujeres para hablar de anemia en primera instancia. En diferentes registros de la vida real y también en los ensayos clínicos, nos damos cuenta que la anemia es una condición que se presenta de forma coexistente en falla cardíaca muy común y que puede llegar a ser cercano a la mitad de los pacientes en vida real y cerca del 30% de los pacientes de los que tenemos ilustrados en esta gráfica. Sobre la ferropenia también pues hay literatura emergente. El año antepasado en JACC, ustedes pueden ver aquí, que nos muestran en diferentes cohortes, sobre todo europeas, las prevalencias en diferentes, clínicas de falla cardíaca, donde puede llegar a ser cercano a la mitad de pacientes con deficiencia de hierro en el entorno crónico, pero también en entornos agudos y de forma muy llamativa, fíjense cómo puede ascender este porcentaje en pacientes en fases transicionales, antes del alta o después del alta temprana. Y en los cortes que tienen, y ustedes pueden ver aquí la N de pacientes abajo, que tienen datos de agudos y de crónicos,
también pues puede ser cercano al 70%. Entonces son cifras que ya nos van llamando poderosamente la atención. Cuando vemos esa relación que tiene la deficiencia de hierro también con la anemia en estas cortes de pacientes, aquí podemos ver que las cortes para las que tenemos datos están en azul y rojo, donde lo rojo es la presencia de anemia, en algunos no hay datos sobre ferropenia, pero fíjense que aquí nos dividen en ferropenia absoluta y relativa y cómo puede ser esa prevalencia mucho mayor que la prevalencia de anemia en diferentes series, tanto en crónicos como en pacientes agudos y en fase transicional. Fíjense ustedes estos porcentajes aquí, también cercanos al 80%. Estos son datos muy interesantes y quiero que guarden esta información para esta cohorte de pacientes que también es europea, donde recogen cerca de 1.500 pacientes. Aquí subdividen también la presencia de deficiencia de hierro con y sin anemia y la presencia pues de anemia con y sin deficiencia de hierro. Aquí podemos encontrar cómo en verde la mitad de los pacientes tienen deficiencia de hierro en falla cardíaca con FEBI reducida para esta cohorte. Y pues vemos aquí también de forma muy llamativa que lo verde, que es el porcentaje de pacientes con deficiencia de hierro, se correlaciona con clase funcional más deteriorada, 3 y 4. Y quiero que guarden esta información porque vamos a ver unos datos adelante de mortalidad en esta cohorte. Estos son datos presentados el año pasado en el Congreso de Falla Cardíaca, también de una corte del centro de Europa, donde recogieron hasta ese momento 2.300 pacientes que habían tenido descompensación de falla cardíaca, empeoramiento de falla, y encuentran un porcentaje de 62% de pacientes con deficiencia de hierro. Pero ¿por qué es importante el hierro? Y aquí es pues donde vamos a revelar otro de esos secretos. El hierro es un componente que está presente en el cuerpo humano a todo nivel. Va a estar fundamentalmente depositado, guardado en algunos depósitos y normalmente nosotros siempre lo asociamos mucho solo a los tejidos hematopoyéticos, pero vamos a ver cómo se distribuye y la importancia que tiene en procesos celulares, fundamentalmente en la cadena respiratoria. Aquí tenemos entonces que una ingesta habitual de hierro es más o menos de 10 a 20 miligramos y tras la absorción que se genera en tubo digestivo, la absorción pues va a ser de una mínima cantidad, entre 1 a 2 miligramos. De esos, un gran porcentaje va a los tejidos hematopoyéticos. Todo esto va en forma de transferrina, como se deposita en la parte de hígado, en vaso, incluso el corazón y en los macrófagos, más o menos un 20%. Y hay otro porcentaje importante que también se pierde en la descamación de piel y en otros procesos, especialmente de tejidos con alta capacidad de mitosis. Es importante recordar que el hierro es insoluble y que su exceso puede ser tóxico. Y como estábamos hablando de esos tejidos extrahematopoyéticos, aquí es importante precisar que la deficiencia de hierro lo que va a reflejar es una disfunción mitocondrial. Y es allí donde vamos a ver que el reflejo de esto en la clínica está principalmente dado por pobre capacidad de esfuerzo en el paciente, lo que lleva también a alteraciones en calidad de vida. Entonces, otro de los secretos es identificar la deficiencia de hierro como parte de disfunción mitocondrial. Esta gráfica es muy explícita porque nos muestra que el hierro pues está ligado a estos procesos de entrega de oxígeno y de utilización de oxígeno. Ir ya muy centrados a esta parte básica de la cadena respiratoria dentro de la mitocondria. Entonces, normalmente pues hay una vía de entrega de oxígeno por las células rojas que va a la mitocondria y allí pues a través del ciclo de Krebs en presencia de hierro se va a producir energía en forma de ATP. Y aquí de forma ilustrativa pues ustedes ven una proporción de ATP que se genera en condiciones normales. Pero cuando falla esa posibilidad de utilizar el oxígeno y se genera esa disfunción mitocondrial, este proceso de generación de energía va a ser más deficiente, lo cual pues se va a ver clínicamente como fatiga o como pobre calidad de vida y pobre capacidad de esfuerzo. Y este sería el escenario donde todavía no tenemos la presencia de anemia porque la otra vía de entrega de oxígeno está preservada. ¿Qué pasa cuando además tenemos un déficit en esa entrega de oxígeno?
pues que la función mitocondrial va a estar aún más deteriorada y la producción de energía se va a ver afectada de forma significativa, reflejando pues que las dos vías están siendo interrumpidas por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Y fisiopatológicamente, una de las causas más frecuentes y que todos reconocemos muy bien es la vía de la inflamación, porque como decía antes, pues falla cardíaca es igual a un estado proinflamatorio constante, ya muy bien caracterizado, pero también en nuestros pacientes cardiológicos, pues hay otras condiciones que pueden favorecer que esa absorción del hierro, que como he dicho antes, viene de la ingesta, pues se pueda ver truncada también por mala absorción, por edema de la mucosa, por el uso de IVPs, por pérdidas gastrointestinales, alteraciones en la integridad de la mucosa, que en presencia de antiplaquetarios y anticoagulantes que con frecuencia usamos en nuestros pacientes, pueden facilitar que se vaya perdiendo el hierro o que no se absorba bien. Y pues hay que dejar también sentado que la alta proporción de los pacientes que tienen enfermedad renal también va a condicionar que se pueda favorecer la deficiencia de hierro y también la anemia. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues como lo dije antes, el equilibrio de ese hierro va a estar en relación con la funcionalidad del paciente porque permite una adecuada producción de energía a nivel de músculo esquelético, a nivel incluso de músculo cardíaco y pues en los procesos de respiración celular en general. Entonces, en esta gráfica me gusta mucho que podemos correlacionar los depósitos de hierro, la hemoglobina y la funcionalidad del paciente cuando todo está regulado, pero cuando, por ejemplo, empiezan a depletarse esos depósitos de hierro, característicamente va de la mano con la funcionalidad del paciente aún en ausencia de anemia, es decir, con una anemia, con una hemoglobina preservada. No así cuando ya caen los depósitos, la hemoglobina, y pues va de la mano con una declinación funcional importante. Entonces, otro de los secretos es tener presente que el hierro está ligado a la declinación funcional del paciente por los procesos celulares antes mentados. Y tiene que ser para nosotros un objetivo esta comorbilidad, además porque dentro de las pautas de tratamiento de nuestros pacientes con falla cardíaca, siempre queremos optimizar la calidad de vida. Nosotros sabemos que calidad de vida en falla cardíaca puede ser similar a pacientes en diálisis, a pacientes con demencia, que puede alterar, y ustedes ven aquí en rosado, en todas las dimensiones evaluadas en falla cardíaca, pueden estar alteradas en estos pacientes. Entonces, siendo uno de nuestros objetivos, además, tenemos que darnos cuenta que cuanto peor clase funcional tiene el paciente, pues va de la mano con peor calidad de vida y esto tiene un impacto incluso emocional. Con lo cual, poder ofrecer un tratamiento que mejore calidad de vida, pues permite optimizar nuestros pacientes. Estos son datos de la corte que les mostraba inicialmente, donde la mitad de los pacientes tenían deficiencia de hierro, aún en presencia de anemia, es decir, solo deficiencia de hierro, no anemia. Y en esta cohorte ellos observaban que no solo había una reducida capacidad de esfuerzo en esos pacientes que solo tenían déficit de hierro, sino que también había una asociación con todas las causas de mortalidad, y eso pues iba perfilando ya esta comorbilidad como una comorbilidad independiente, también que puede condicionar un pronóstico de forma independiente. A nivel de los biomarcadores que evaluamos, pues es la forma de aproximarnos a este estatus de hierro dentro del cuerpo humano. Entonces podemos hacerlo con dos biomarcadores fundamentalmente que tenemos todos a disposición, la ferritina y la saturación de transferrina. Y eso nos va a reflejar los depósitos de hierro y la posibilidad de este hierro utilizable, cómo está el transporte de hierro y la capacidad de los tejidos de disponer de ese hierro que a veces se queda bloqueado. Entonces es esta la manera como nosotros diagnosticamos los pacientes con deficiencia de hierro, con una ferritina sérica menor de 100 microgramos o en presencia de una ferritina entre 100 y 300. Recordemos que la ferritina es un reactante de fase aguda que en procesos inflamatorios puede estar aumentado. Entonces, cuando tenemos ferritinas aumentadas, utilizamos el TSAT menor de 20 para definir deficiencia de hierro y perfilar correctamente el paciente que es candidato a recibir una suplencia. ¿Cómo encontramos estos pacientes? Pues las guías europeas nos han dicho en 2016 que todos los pacientes con nuevo diagnóstico de falla cardíaca con una indicación 1C
deben tener dentro de ese perfil bioquímico inicial un estatus de hierro y ahí empezamos a mirar esos pacientes. También pues sabemos que las guías nos están diciendo con la indicación 1C constantemente busque y trate las comorbilidades no cardiovasculares. Hay una recomendación ya mucho más explícita de corrección con carboximaltosa para los pacientes con reducida y déficit de hierro, con una indicación 2AA, y en las guías americanas también para esta misma definición en pacientes sintomáticos con indicación 2BB. Este documento es muy bonito y se los recomiendo, 2016, donde también nos dan unas pautas de dónde encontrar estos pacientes. Lo primero, pacientes que estén sintomáticos, clase funcional 2, 3 o 4, perfilar muy bien hierro, perfilar si también hay anemia. En los pacientes en los que ya hacemos corrección de déficit de hierro, vigilar a los 3 meses cómo está esa ferrocinética, a ver si necesitamos reforzar, y en los pacientes que traemos crónicamente, hacer una vigilancia 1 a 2 veces al año. Entonces, para concluir, pues los secretos revelados de nuestro ejercicio clínico son que el hierro y la anemia son muy frecuentes en falla cardíaca, son condiciones independientes. El hierro interviene en procesos celulares de producción de energía en la mitocondria y su déficit refleja una disfunción mitocondrial. Clínicamente esto se relaciona con deterioro en capacidad de esfuerzo, pobre calidad de vida y reingresos. Las guías avalan que tratemos activamente las comorbilidades no cardiovasculares y estas son 2 de ellas muy importantes y muy prevalentes, y pues debemos buscar nuestros pacientes siempre en los de nuevo diagnóstico y en los que traemos crónicos 1 o 2 veces al año cuando son pacientes sintomáticos. Muchísimas gracias y doy ahora la palabra a la doctora Catalina Gallego para que continúe con los otros secretos del tratamiento. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo te escucho. Cecina. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación, a Gina y al doctor Nelson por acompañarme y a ustedes por estar esta noche conectados con nosotros. Es un tema muy interesante y cuando yo recibí la invitación y el título de que les develáramos o les reveláramos los secretos con respecto a la anemia y la deficiencia de hierro en falla, me sentí como estas 2 personas, como que me tocaba contarles secretos que teníamos guardados los cardiólogos con respecto al tratamiento. Entonces quise seleccionar 4 cosas muy importantes, que es quizás los mensajes que vamos a terminar concluyendo de esta parte de la charla, que hay con respecto a la evidencia del tratamiento y los escenarios en los cuales en la actualidad podemos adecuadamente iniciar tratamiento con isuplencia. Les voy a dar la fórmula secreta, realmente lo que permite concluir muchos de los estudios que tenemos en la actualidad y cómo deberíamos suplir la deficiencia de hierro. Y quiero decirles al final lo que no debemos hacer y lo que no sabemos aún. Quizás ese último punto para nosotros resulta muy interesante en este momento con respecto a lo que la doctora Gina incluso nos decía de la incidencia de deficiencia de hierro en falla cardíaca aguda, por ejemplo. Entonces quiero al final mostrarles cosas interesantes de lo que nos falta por saber. La evolución cronológica del tratamiento de la deficiencia de hierro y de la identificación del tal como una comorbilidad frecuente en insuficiencia cardíaca es muy bonita y se retoma desde más o menos los 1000, cuando apenas en registros poblacionales, como nos mostraba la doctora Gina al principio, se empezó a reconocer que la anemia era un factor independiente de mortalidad en insuficiencia cardíaca. No es solamente una comorbilidad, sino que afectaba a los desenlaces de esos pacientes. Y a medida que fueron pasando los años, primero apareció el ferric, que ahorita les voy a hablar qué tiene de particular y por qué primero se habló de hierro sacarosa que de hierro carboximaltosa. Después empezaron a aparecer estudios con respecto a eritropoyetina. También les voy a contar qué pasa con respecto a ese tema, porque la doctora les decía ahorita que no solamente es hablar de anemia como tal, es hablar de deficiencia de hierro como la comorbilidad que es más importante. Y posteriormente están los estudios contemporáneos que probablemente todos ustedes conozcan, donde nos permitieron reconocer la deficiencia de hierro como comorbilidad adicional en presencia o no de anemia y que su tratamiento modificaba desenlaces. Y fíjense qué bonito, como para el 2008 en la Sociedad Europea no había ninguna recomendación con respecto a si uno buscaba y trataba anemia y deficiencia de hierro. Lo mismo pasa para el 2012.
Y ya hacia el 2016, por lo menos los europeos, posteriormente los americanos, empezaron a tener en cuenta y a dar recomendaciones, que fueron las que nos mostraron ahorita, con respecto a buscarlo y por supuesto a tratarlo. Quiero decirles de entrada que la evidencia que soporta el tratamiento en este momento con hierro y insuficiencia cardíaca está en estos dos contextos que les acabo de poner. Con respecto a FEBI disminuida, quiero hacerle mucho énfasis en eso porque estamos supremamente expectantes a qué va a pasar con FEBI preservada. Y en los dos grupos donde está mejor evaluada la suplencia de hierro es en clases funcionales 2 y 3, a pesar de que hay estudios que incluyeron clase funcional 4 y muy poco clase funcional 1, dijéramos que lo más sólido es en estos dos grupos y aquí confluye probablemente lo que ustedes van a ver al final. Lo segundo es que posiblemente estamos supremamente bombardeados de evidencia. Miren todo esto que les muestro acá, desde los estudios clínicos pivotales e iniciales con respecto al manejo de hierro en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como es el FEIR-HF y el CONFIRM, y los posteriores metaanálisis que nos han permitido hacer conclusiones adicionales con un punto de radical importancia que se los voy a decir más adelante, y es qué modifica o no mortalidad, que es una pregunta de todos nosotros, y rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, pues les quiero también contar todo lo que viene en camino, que posiblemente estábamos esperando desde este mismo año, que va a tener unas modificaciones cronológicas en el tiempo, pero que permite utilizar o no este medicamento en nuestros pacientes. Y les decía que posiblemente estamos bombardeados con literatura diferente con respecto al tema, pero yo quiero en la noche de hoy, para hacer esto un poco más sencillo, contarles de dónde vienen los secretos más importantes con respecto al tratamiento para que sepan de dónde vienen esas conclusiones. Entonces, primero que todo, hay que hablar del FEIR-HF. Este estudio es del 2009, miren dónde se remonta la evidencia, con 459 pacientes que estaban en clases funcionales 2 o 3 y PEVIs reducidas, la deficiencia de hierro, y aquí en adelante está definida, como la doctora Gina nos explicó al principio, con una saturación con una ferritina menor de 100 o entre 100 y 299, saturación de transferrina menor de 20. Casi todos estos primeros estudios lo que buscaban eran desenlaces en calidad de vida, como lo vimos desde su plausibilidad biológica, es decir, por ejemplo, utilizaba el PGS, que es un autorreporte del estado global del paciente, y secundariamente empezaron a incluir resultados tan importantes para nosotros como clínicos, como por ejemplo es el test de caminata de 6 minutos y calidad de vida. ¿Qué pasó con este estudio? Que de forma muy temprana ellos empezaron a ver que realmente con el comparador que era placebo, los pacientes que se les suplía con hierro carboximaltosa, que tenían deficiencia de hierro, empezaban a sentirse mejor con respecto a su consideración global de la calidad del estado de salud, con respecto a la clase funcional de la clasificación de la NIJA, y por supuesto había una diferencia estadísticamente significativa en los desenlaces secundarios, que eran el test de caminata de 6 minutos y el test de calidad de vida, así como el Kansas, que también evaluaba esta misma condición. Entonces, en ese primer estudio, el tratamiento con hierro carboximaltosa en pacientes con falla cardíaca demostró que había, con o sin anemia, mejoría en los síntomas, en calidad de vida y capacidad funcional. Y ojo, que esto se los traigo acá corto, y es como sus análisis posteriores, aunque esto estaba preespecificado en el estudio inicial, también permitieron demostrar que era igual de seguro, e incluso los desenlaces se mantenían en aquellos pacientes que no tenían anemia. Entonces esto es importante, y eso es uno de los secretos de nosotros de por qué tratamos la deficiencia sin anemia. Aparece el CONFIRM, y probablemente el CONFIRM es uno de los secretos que les diré ahorita de dónde viene la fórmula secreta de cómo tratamos la deficiencia. El CONFIRM aparece un poco más adelante, estamos hablando del 2015, este ya es multicéntrico, tiene 304 pacientes ambulatorios con falla cardíaca con FEI reducida, y aquí el desenlace primario ya era el test de caminata de 6 minutos. Y los secundarios eran cambios en la clasificación, también la calidad de vida, el puntaje de fatiga y el número de hospitalizaciones por empeoramiento de falla cardíaca, que empieza a ser para nosotros muchísimo más interesante. Igual, desde muy temprano, acuérdense que aquí suplían al principio y a la semana 6, independientemente de repetir o no las pruebas, y a las 52 semanas, al año, se hacía el seguimiento. Esto es súper importante porque permitieron mostrar, como les voy a mostrar ahorita en el Kaplan-Meier, cómo en el tiempo se sostenían los buenos resultados. Acá les voy mostrando cómo se comportaban los síntomas reportados por el paciente, como definitivamente desde muy al principio y hasta el final del seguimiento, que era ese año, los pacientes reportaban mejoría en la capacidad NIJA, y por supuesto, como más o menos después de la semana 6, que es cuando se daba la segunda dosis del protocolo de ellos, empezaba a separarse de la curva y los pacientes tenían mejor test de caminata, menos fatiga y mejor calidad de vida, y ese efecto se mantenía más o menos a un año.
Y lo que resulta más interesante, que es esto que les muestro aquí al final, es cómo las hospitalizaciones también se vieron disminuidas con el paso del tiempo. Entonces el tratamiento de la deficiencia en pacientes con falla cardíaca un año resultaba de una forma sostenida en mejoría en la capacidad funcional, calidad de vida, y podía asociarse con un riesgo, una disminución en el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Un poquito después, estamos hablando del 2017, apareció el IFECT-HF, y este es interesante porque trata de ir un poco más allá de demostrarnos a nosotros si el consumo de oxígeno, que probablemente desde el punto de vista fisiopatológico, como lo hablaba la doctora Gina ahorita, es como el principio de todo esto, se ve o no modificado en estos pacientes. Este estudio lamentablemente tuvo algunos problemas con la imputación de los desenlaces, pero quiero decirles que también trató y demostró cómo el tratamiento de esos pacientes con hidrocarboximaltosa y deficiencia de hierro parece tener un efecto benéfico también en este punto. Y después de eso se vinieron varios metaanálisis que ustedes deben conocer. Este es el primero, que es del 2017, con respecto a los datos agregados, análisis por efectos aleatorios en pacientes con y sin anemia, que permitieron concluir, como los ven ustedes acá en los ORs, que definitivamente había cambios en todas las causas de mortalidad, en mortalidad por causa cardiovascular, y lo que ya conocíamos, había diferencias en hospitalización por empeoramiento y en hospitalización por falla cardíaca. Entonces ellos que nos dicen, ojo que los estudios controlados de asignación aleatoria demuestran que los pacientes con FEBI reducida, si uno repone el hierro, va a tener un beneficio en disminución de hospitalización, en capacidad funcional y en calidad de vida. Y un poquitico después, casi un año después, fuimos más allá. Esto es interesante porque esto incluye el FEIR-HF, el IFEC y el CONFIR, y nos dice con hierro carboximaltosa que los resultados de este metaanálisis también demostraron que podía haber una disminución en la recurrencia de hospitalizaciones por falla cardíaca, posiblemente porque hay menos empeoramiento, y esto es un efecto benéfico adicional en este grupo. Entonces, este es el primer secreto grande que les voy a revelar esta noche. De ahí viene porque las guías europeas y americanas hacen una recomendación con respecto al uso de hierro carboximaltosa 2AC, pero en aquellos pacientes que tengan deficiencia de hierro y persistencia de síntomas, como lo dijo la doctora. El segundo secreto que les quiero decir es que si van a reponer, de acuerdo a lo que les acabo de contar, tienen que valorar primero la deficiencia de hierro de acuerdo a lo que acabamos de establecer, es decir, cómo se ha definido en insuficiencia cardíaca y los pacientes cómo han sido incluidos en los estudios. Dos, ojo que tienen que valorar el escenario clínico. Yo aquí, como les muestro en esta gráfica, les estoy hablando de falla cardíaca crónica porque todavía en falla cardíaca aguda estamos en la espera de la FIRM y no podríamos hacer esa recomendación. 3, les estoy hablando de fracción de eyección reducida, por la misma razón, porque no tenemos todavía sólido de lo demás. 4, les estoy hablando de clase funcional 2 y 3 con mayor evidencia. Ojo que en los extremos, miren que en NIHA 4 los datos no son tan importantes, en NIHA 1 tampoco. 5, valores si hay anemia o no, porque esto hace parte de lo que hablábamos en un principio y de las otras causas de la anemia. Y 6, trate según lo que está disponible. Y es que esto es muy importante porque a pesar de que yo les he mostrado el recorrido y lo que significa la deficiencia de hierro y su tratamiento, ustedes no pueden dejar de un lado que si el paciente tiene anemia, habrá que buscar las otras causas de la misma, tener supremamente presente el sangrado, como nos lo decía la doctora ahorita, si tiene una insuficiencia renal, si tiene otro tipo de deficiencia o si tiene otra enfermedad como una hemoglobinopatía. Les dejo esto porque a mí personalmente me parece interesante con respecto a cómo lo vamos a corregir. Ustedes están diciendo, bueno, la fórmula secreta de hoy, ¿cuál es? Tengo que decirles con respecto a hierro sacarato que hay algunos estudios muy viejos, eso no ha vuelto a explorarse nuevamente con un número muy reducido de pacientes. Lo hacemos de acuerdo a la fórmula de Ganzoni que nos han enseñado clásicamente y lo repondremos con hierro sacarato de 1000 a 2000 miligramos que se van a distribuir de acuerdo a cada 48, 2 a 5 veces por semana con una fase de mantenimiento posterior. Les dejo dudas, es por lo que les decía, porque lo que sustenta probablemente su uso, que no está recomendado en guías por el poder de esos estudios, son estos dos estudios que son del 2008 y el 2009, y que lo dejan a uno con un sinsabor que probablemente podamos discutir al final con respecto a su uso o no. Y el top secret sí es cómo utilizamos el hierro carboximaltosa en la actualidad, lo hacemos basado en el estudio CONFIRM, lo hacemos escogiendo de acuerdo a hemoglobina del paciente y peso, esto viene en sus tablitas que es fácil para todos usarla. Esa es la fase de corrección y hacia la semana 6, tal y como lo decían en el CONFIR, se hace la segunda reposición de acuerdo a lo que uno ya ha establecido de metas. ¿Qué no hacemos? No hacemos corrección con eritropoyetina por las implicaciones que tenemos ya del estudio Ironaut y tampoco hacemos corrección por vía oral. El Ironaut, perdón, es el que corrigió por vía oral y demostró al final que los pacientes con falla cardíaca y función reducida
con deficiencia de hierro no mejoraban cuando se administraba por vía oral. Esto es súper importante para todos los que están conectados y que son de la práctica primaria, para que comprendan por qué siempre en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida nosotros suplimos con hierro intravenoso. Hay una alteración importante en la absorción y su mantenimiento en el tiempo, y la suplencia de las reservas, que es lo que la doctora nos decía al principio, no se ven adecuadamente manejadas por vía oral. Y el segundo que no hacemos es eritropoyetina, porque aunque parecía muy esperanzadora por allá en el 2000, como les decía, la corrección en este contexto específico no reduce las muertes o las hospitalizaciones por falla cardíaca, incluso sí se vio incrementado fenómenos tromboembólicos, por lo que ustedes van a ver que nosotros no lo utilizamos. Lo cuarto sería que otro secreto hay, pues no tenemos secreto en este tema porque es que no conocemos bien qué va a pasar en tres partes supremamente importantes: en insuficiencia cardíaca aguda, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y en insuficiencia cardíaca avanzada. Y les pongo estos tres temas porque para todos es de radical importancia conocer qué vamos a hacer con esos pacientes. Y me parece muy relevante en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sobre todo porque si algo sabemos nosotros de este grupo tan heterogéneo de pacientes es lo comórbidos que son y lo muy afectados que están en su calidad de vida. Eso lo sabemos. Entonces, esto me pareció muy interesante. Esta revisión sistemática el año pasado nos dice de entrada, ojo, que es posible que la incidencia de los pacientes de deficiencia de hierro en fracción de eyección preservada sea casi igual o superior que los pacientes con fracción de eyección reducida, indicando que esto probablemente está afectando test de caminata de 6 minutos, clasificación de la NIJA, etcétera, por lo que les digo que estamos muy interesados en saber qué va a haber de desenlaces en este tema. Entonces, aquí estamos así como todos expectantes sobre lo que podría revelarse en lo que viene en los próximos años con respecto a diferentes contextos, como son el contexto de preservada. Ahí está el PREFER-HF y ahí está el HEIR preservado. Estos dos estudios se están reclutando. Se preveía que para el PREFER habían resultados para junio del 2020, pero es posible que todo esto se retarde por COVID. Para julio del 2021 teníamos el FEIR-HF. Hay unas partes muy interesantes y es que hay otros dos estudios reclutando en función reducida, como es el FEIR-HF2, y ojo que están reclutando es con relación a poder evaluar de entrada mortalidad, que era la duda que teníamos producto de los metanálisis, que parecía ser muy importante ese tema. Y les decía de la FIRM que también para los que trabajamos en falla cardíaca aguda es muy importante, porque siempre estamos a la expectativa de verdad de definir si ese grupo se va a beneficiar o no. Está reclutando, los desenlaces se prevían para este año. Ojo que ellos definieron deficiencia de hierro igual a como lo hacemos crónicamente, que eso puede ser sujeto a discusión, y van a evaluar también mortalidad. Y hay otro que está parado, que es el IRON, que también trataba de evaluar mortalidad, pero se suspendió el reclutamiento. Entonces, yo que les digo de mensajes finales, esto sí no es ningún secreto, que a pesar del manejo actual de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, una proporción muy importante de pacientes nuestros siguen muy sintomáticos, y esos tratamientos que puedan ofrecer de entrada mejoría en los síntomas con un perfil de seguridad claro, probablemente son muy esperados por nosotros y por los mismos pacientes. Que mejorar la calidad de vida, como fue lo que al principio veíamos con la suplencia de hierro, y evitar hospitalizaciones tiene gran relevancia. Probablemente van a evitar el empeoramiento de insuficiencia cardíaca y nos dejan entredichos y probablemente también van a mejorar supervivencia. Y que tenemos que esperar escenarios muy importantes para nosotros como clínicos, como es qué va a pasar en falla cardíaca aguda y qué va a pasar en falla preservada. Muchísimas gracias. Doy la palabra al doctor Nelson para que empecemos con todas las preguntas que probablemente ustedes han dejado en la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Nelson. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente ponencia, las dos doctoras, la doctora Gina y la doctora Catalina. Vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hay una primera pregunta aquí para la doctora Catalina. Dice, buenas noches. En los hospitales generalmente está disponible hierro sacarato, no carboximaltosa. ¿Esto podría facilitar el inicio de tratamiento? ¿Eso estaría bien? ¿Sería una aproximación adecuada a los pacientes, teniendo en cuenta los datos que tenemos? Sí, yo creo que de todas maneras, aunque les mostré el sinsabor que genera no tener estudios más recientes, el hecho de que esos dos estudios que les mostré, el uno incluyó 23 pacientes y el otro como 30 y pico de pacientes, es posible que iniciar la corrección y ante la disponibilidad de este medicamento sea una estrategia que probablemente todos
recurrimos a ella. No sé la doctora Gina qué piense, pero yo creo que en muchas ocasiones nos toca recurrir a hierro sacarosa también. Entonces yo creo que si uno orienta bien la estrategia diagnóstica, orienta y cumple las consideraciones que acabamos de dar, es posible que uno tenga que terminar, dado la disponibilidad, corrigiendo con hierro sacarosa, sin que esto esté basado en lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Esa es la realidad nuestra realmente. ¿Qué dice la doctora Gina con respecto a esta pregunta? Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo. Como identificamos ahora, es una comorbilidad que debemos tratarla. Y así como en otras comorbilidades tenemos un arsenal terapéutico diverso, aquí sí lo que ya hemos descartado un poco es el hierro oral. Pero el hierro parenteral es igualmente eficiente, lo único es que tardaremos un poco más de tiempo en hacer esa reposición. Hay algunas ventajas de carboximaltosa sobre sacarosa desde el punto de vista de menor inmunogenicidad y algunas cosas muy puntuales, pero es igualmente seguro hacer la corrección con el hierro sacarosa. Aquí lo que es más importante es que siempre debemos tener ese perfil de paciente muy claro, por lo que hablamos antes. El hierro puede ser tóxico, entonces a veces no por querer hacer más, pues podemos tener un efecto deleterio incluso muy grave. Entonces, si lo hemos identificado, con seguridad podemos hacer esa suplencia. Bueno, una segunda pregunta para la doctora Gina. ¿Qué evidencia del uso del hierro parenteral en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica? ¿Hay algún estudio que lo soporte, que nos permita decir que es viable? Pues en el paciente renal crónico, de hecho, los nefrólogos fueron los que empezaron como a enseñarles a los cardiólogos sobre la deficiencia de hierro y sobre el uso del hierro parenteral. Ellos tienen mucha más experiencia con el hierro sacarosa. Que tengamos un estudio que podamos decir cabeza a cabeza carboxi con sacarosa no lo hay, pero aquí hay una consideración muy importante y es que si es un renal crónico de estos que frecuenta una unidad renal, pues tenemos que valorar costo-beneficio en el caso nuestro, donde tenemos que optimizar recursos. Y en ese paciente, por ejemplo, si es un paciente de hemodiálisis, pues de ponerle un carboxi, la verdad no está muy justificado. Lógicamente, la evidencia disponible está con carboxi y nosotros nos apegamos en la mayor posibilidad, en la mayor porcentaje de los casos a esa evidencia, pero en ese caso puntual, si es un paciente frecuentador de unidad renal, la suplencia sería óptima con un sacarosa. Ese sería un escenario. Sería un escenario potencial. Sí, sí. Bueno, sigamos aquí. Bueno, ahí dice, esta era muy complementaria a la anterior. ¿Conoce algún estudio que falla cardíaca, diálisis y ferropenia? Entonces, ese ya más o menos la respondiste, ¿cierto? ¿Existe algún papel de la eritropoyetina? Aquí nos escribe Tatiana desde Perú, imagínense. ¿Ya algún papel de la eritropoyetina en el tratamiento de la anemia por insuficiencia cardíaca? Pues posiblemente lo que les mostré era muy esperanzador en un principio basados en la fisiopatología, pero ahorita basados solamente en insuficiencia cardíaca, anemia, no. Evidentemente, como lo estamos hablando, probablemente el nefrólogo sigue recurriendo al uso de eritropoyetina cuando contiene la indicación y nosotros tenemos muchos pacientes renales que definitivamente terminan recibiendo el tratamiento de eritropoyetina por su nefrólogo, pero en el contexto puntual de falla cardíaca, fracción de eyección reducida, que es de lo que podemos hablar hasta ahora, y anemia como tal, no hay una indicación de suplir con eritropoyetina. Ok, sigamos adelante. Muy interesantes todas las preguntas. ¿Es necesario o útil medir el hierro sérico para hacer diagnóstico o iniciar tratamiento? O sea, hierro sérico como tal. El hierro sérico es importante dentro de la fórmula del cálculo de la saturación de transferrina, porque hace parte de aquella fórmula, pero el hierro sérico solito ya en muchos estudios de medicina interna previamente ha demostrado que no refleja ese estatus del hierro en depósitos ni del hierro disponible. Entonces sí que debemos pedirlo, pero pedimos ferritina porque pues hace parte de uno de los marcadores de diagnóstico, el TIBC y el hierro sérico para cuantificar el TISAT si el laboratorio no lo arroja directamente. En otros países pues está disponible, por ejemplo, el receptor soluble de transferrina, que sería pues ideal para poder mirarlo porque muestra mayor avidez de ese hierro por los tejidos, pero no lo tenemos a disposición. Hay países que también miran otras hormonas, la epsidina, otras cosas, pero en nuestro medio ferritina, TIBC y el hierro y cuantificar el TISAT.
Ok, muchas veces el autor le reporta porcentaje natural de transferrina, o sea que depende también del laboratorio que le procese a uno, ¿no? Y yo En la creo mayoría de los países está disponible. es importante porque además para el seguimiento también son las estrategias que están bien definidas, ¿cierto? Y eso es una cosa importante porque a veces se va la ferritina sola o se va la orden solo de la saturación y yo creo que es bien, bien radical, no solamente porque la forma de diagnosticarlos, sino de seguirlos, tener la combinación. Hay muchos laboratorios que la dan de entrada la porcentaje de saturación solito, pero yo creo que no solamente en el diagnóstico, sino en el seguimiento, esa dualidad y no olvidar que es posible que uno también tenga que seguir hemoglobina, porque les mostrábamos al principio y ahorita en el tratamiento que usted no puede pasar, de hecho que pueden haber otras causas por las cuales, por ejemplo, no esté respondiendo al tratamiento y es porque el paciente tiene otra causa diferente, anemia, ¿cierto? Entonces yo creo que para ese punto sí es muy importante las dos, esa combinación siempre de la ferritina y saturación de transferrina. Y siempre es preciso también tenerlos, como decías, en el mismo momento, porque a veces, ay, no me trajo, no No. me trajo completo, entonces para la próxima traiga metal y ahora no. Como estamos hablando Están de a tiempo un componente que puede ser nocivo si el paciente no lo necesita, tenemos que ser sistemáticos en que esa medición sea en ese momento del paciente. Eso puede ser pues muy variable de acuerdo a muchas condiciones. Algo para lo que nos ayuda mucho este screening de la ferrocinética y de la anemia y algo que también puede ser como un secreto es que nosotros en esa búsqueda de la causa de anemia y ferropenia a veces encontramos muchos cánceres en los pacientes. Entonces, claro, dentro de ese algoritmo de búsqueda también cuando encontramos anemia hemos de buscar las causas frecuentes, lógicamente, de anemia y hay publicaciones de congresos de falla cardíaca y esto que muestran hasta un 30%, que es pues escandaloso. Aunque pues por el tipo de población y por las edades, pues ya nos podemos imaginar que sí es vida real. Aquí hay una pregunta también muy interesante, también para las dos. ¿Qué valor tiene? Dice que si es necesario o se recomienda tratamiento con hierro carboximatosa en pacientes que van a cirugía cardíaca. Doctora, no sé, yo contesto. Sí, dale. Sino de eso hay poco, pues realmente como mejorar un estado preacondicionado, como lo hemos pensado en otros contextos, no está claro en la literatura y no hay los suficientes estudios que lo sustenten. Lo que sí es claro, hablando de insuficiencia cardíaca, es que si estamos crónicos, o sea, si estamos ambulatorios, uno sí debería optimizar todo lo que más puede antes de tomar decisiones como procedimientos quirúrgicos. Entonces, yo creería que ese sí es lo que uno tiene que pensar muy bien. Si uno tiene el paciente ambulatorio y lo va a llevar a algún procedimiento, pues no puede dejar de hecho de que tiene que mejorar todo el contexto por lo mismo que decíamos desde el punto de vista fisiopatológico. Pero específicamente corregir solamente para eso no está claro pues en la literatura. Pues sobre eso nos llevan un poco más de terreno ganado los anestesiólogos. Hay unas estrategias que utilizan especialmente en otros países liderados por anestesia y en conjunto con cardio y con nefro, que es algo que se llama el Patient Blood Management y consiste pues en esa optimización de hemoglobina para pacientes programados, de reemplazos articulares para pacientes también ginecológicas que se sabe que pues tienen anemia ferropénica por causa ginecológica y van a ser llevadas a una cirugía. Y también pues hay estudios en pacientes que van a ser programados, por ejemplo, para válvulas, que son pues estenosis aórtica o cirugías mitrales, donde la optimización de la hemoglobina con hierro carboximaltosa puede mejorar pues menos consumo de hemoderivados, menos infección, menos tiempos en UCI, menos tiempos de hospitalización. Cuando yo estuve hace unos 10 años en Hospital del Mar, también tuve la oportunidad de reclutar a algunos pacientes en los que se hizo precisamente esa suplencia activa. Para esa época, al inicio del protocolo se hacía incluso con EPO porque no habían salido todavía los resultados del RED, se estaba reclutando para RED. Pero se hizo también, yo creo que no es una corte muy grande de pacientes, pero sí se demostraron pues muchos beneficios en eso y como digo, la parte esta de Patient Blood Management es súper amplia, eso es algo que usa la gente en todo el mundo y les va muy bien. Yo creo que a nosotros nos falta un poco de energía en eso y con los abuelitos de reemplazo articulares que van electivos, pues la verdad va muy bien. Nosotros pues nos hemos un poco apoderado de ese terreno de forma lógicamente colaborativa para ayudarles a veces a los de geriatría con eso. Bueno, otra pregunta por aquí que nos hace la doctora Clara Saldarriaga, donde
Nos pregunta cuál es el papel en evidencia de la suplencia de hierro en falla preservada. Bueno, lo que les decía, estamos expectantes. Probablemente lo que sí sabemos actualmente es la incidencia que hay de la misma, lo importante que va a ser evaluar calidad de vida en ese grupo de pacientes y los dos estudios que están corriendo, de los cuales pues quisiéramos, en Clinical Trials dice que aún se está reclutando para uno y que en el otro estamos pendientes de resultados. Y lo esperábamos para este año, pero eso se está dilatando un poquito. Dilatando. Sí, yo conozco una publicación, ahorita no recuerdo exactamente, creo que es 2016 o 18, también es de International Journal of Cardiology, que es de un grupo español donde también recogen, es que no me acuerdo ahorita exactamente, es como 137 pacientes con preservada, donde hacen la suplencia y miden consumo pico de oxígeno, receptor soluble y hemoglobina y caminata. Entonces ellos reproducen en este escenario de pacientes, es una corte pequeñita, pero reproducen los beneficios de la suplencia en pacientes preservados. Y pues también hay publicaciones que uno se encuentra principalmente en los congresos más de como cortes de vida real, porque los grupos de experiencia donde están los profesores que saben del hierro y los que diseñan todos los estudios, ellos ya lo vienen haciendo, manejándolo como una comorbilidad más, así como tratas la diabetes o la tiroides, y fundamentalmente es reproducible, calidad de vida, sobre todo medido con Kansas y Minnesota, y en caminata de 6 minutos también es reproducible. Los estudios que ya nos darán pues la pauta con un diseño mucho más estratégico pues son los que están en curso, pero pues incluso pues teniendo en cuenta que esto nos lo han recomendado también expertos y que la guía nos dice maneje comorbilidades no cardiovasculares, si nosotros lo encontramos y hacemos una correcta selección, pues el paciente preservado también es candidato. Y es que eso es muy importante, doctora, porque nos han insistido en que hay que tratar comorbilidades y yo no creo que uno vea una deficiencia de hierro en un preservado y se quede tranquilo, ¿cierto? Sí, claro. Pues tiene que hacer como algo, sin embargo, lo que usted dice, las pautas no están todavía tan claras. Pero es claro que es más, si uno lo está buscando es porque cree que tiene que tratarlo también en ese grupo de pacientes. Una pregunta aquí puntual. En un paciente posaplicación, entonces, ¿qué seguimos? Ferritina, transferrina, ¿y cada cuánto la tomamos y cuál es el espacio y tiempo para definir el control de ese paciente? Yo ahí tengo que decirles que eso a mí me parece todavía un poco complejo, pero hay que hacerlo basados en el confirm. Creo yo, esa es mi impresión, no sé la doctora Gina qué piense, porque es de lo que ha establecido y la forma como ellos lo hacían. El confín específicamente daba la suplencia inicial y a la 6ª semana, sin mirar nada, porque ahí no les pedían nuevamente ni transferrina ni saturación de transferrina, completaba la suplencia inicial. Y a partir de ahí empezaba a hacerlo la semana 12, a la semana 24 y la semana 36. Esto es lo que hace que muchos autores sugieran que se hace después de la 6ª semana y probablemente al 3er mes, ¿cierto? Estoy hablando específicamente de lo que yo respondré a partir del confirm y que tiene su explicación como fisiopatológica. Pero si ustedes van y buscan una recomendación, por ejemplo, en la guía de cada cuánto hacer, no está claro. Si uno no encuentra deficiencia de hierro, cada clínica de insuficiencia cardíaca puede hacer como los ajustes y las modificaciones si cada año lo va a hacer, o sea, si lo va a hacer anualmente, por ejemplo, y va a hacer una búsqueda activa de deficiencia de hierro en sus pacientes con función reducida. 2, si lo va a hacer en caso de empeoramiento, que sería otra estrategia. Este paciente se empezó a hospitalizar, entonces voy a empezar a buscar causas de empeoramiento. O 3, pues cuando hay realmente caída la hemoglobina. Pero sería siempre, como decíamos ahorita, saturación de transferrina y ferritina, por un lado. Si estamos haciendo estrategia confirm, sería en el momento del inicio y después a la 6ª semana la segunda dosis, y a partir de ahí lo que está claro es que podría ser 3 o 6 meses, y ya si lo vamos a buscar activo, pues sí podría depender mucho de la clase funcional del paciente y de lo que uno en su clínica de insuficiencia cardíaca considere pertinente. Yo no sé la doctora Gina qué piensa. Sí, pues esa era una duda que siempre surgía de las guías. Entonces en este documento que les mostraba de 2016, que también es europeo y es como la gente que siempre ha estado en los estudios, ellos recogieron ahí esas indicaciones que yo les mostraba en un cuadrito. Entonces ya se ha puesto un punto de corte por fin, porque siempre estábamos entre esta semana más o menos, y dijeron hágalo a los 3 meses. ¿Y cómo lo hace? Ferritina y TISAT. Y la hemoglobina sí me interesa, ¿no? Si tenía antes anemia, porque pues si de pronto la hemoglobina no era lo que me trasnochaba, de pronto uno dice, bueno, pero
tampoco se le va a negar un hemograma a una persona. Pero en ese sentido, sí, 3 meses después de la suplencia y en todos los pacientes, lógicamente, si están sintomáticos, 1 a 2 veces al año en los que ya traemos crónicos y en los de nuevo diagnóstico en todos. En ese contexto, ¿hay un nivel de hemoglobina mínimo para comenzar suplencia? Es una pregunta que hay aquí en el auditorio. Que te diga, solo con hemoglobina podemos tener siempre el perfil completo. Mínimo, ahí lo más importante es saber si es anemia, si es ferropénica. Eso es fundamental, porque uno puede tener anemia de 6 y es de otro origen. Hacer más daño. Entonces, lo primero, entre una hemoglobina bajita, busquemos y descartemos exhaustivamente neos. Si no hay neoplasias, pues ya estamos un poco más autorizados para ver de qué se trata la anemia. Dentro de esos pasos tenemos que buscar si hay deficiencia de hierro ligado y en ese contexto lo podemos suplir. Eso en cuanto a mínimo. En cuanto a tope, sí que es verdad que por encima de 15 no hay ninguna evidencia, entonces allí sí un poco quietos. Y nos ha pasado en la práctica diaria tener algún paciente con una ferritina muy baja y con una hemoglobina de 15. Entonces allí es donde también uno tiene que ser muy cauteloso y pues yo pienso que ahí es más cuestión de seguimiento, va un poco el arte, porque teniendo en cuenta que podemos suplir un componente que puede ser deleterio, pues tenemos que ser prudentes al salirnos de la evidencia. Hay otra pregunta que dice, en pacientes con cuidado paliativo, en pacientes que ya estamos en cuidado paliativo y con déficit de hierro, ¿se debe suplir para mejorar calidad de vida? Eso es interesante porque yo se los ponía, es uno de los contextos que uno también quisiera saber qué va a hacer con esos pacientes, porque las metas y el ajuste de los objetivos terapéuticos en ellos posiblemente es miras de eso, de mejorar calidad de vida. Entonces yo diría, a pesar de que muchos clase funcional 4 se excluyeron y que no hay nada dirigido específicamente a ese grupo, yo creo que sí, uno tiene que ayudar a que estos pacientes mueran de pie y no de rodillas, es decir, que se sientan tranquilos, que se sientan menos fatigados. Entonces yo creo que esa es una estrategia que si vemos que mejora calidad de vida, que desde un principio de las cosas que más nos permitió saber era que hasta los test de autorreconocimiento de síntomas eran mejor, yo creo que sí hay que ofrecerlo y definitivamente hay que tratar de mejorar este tipo de cosas, siempre que uno no vaya a ir, como lo decía ahorita la doctora, posiblemente el hierro sacarosa podrá tener más inmunogeninidad que el carboximaltosa, y mientras que uno no vaya a ir pues como con un efecto secundario probable que es muy escaso con esta molécula, pues yo creo que es una buena opción de paliar algunos síntomas de los pacientes. Yo creo que ahí lo que hay que mirar muy bien es yo qué quiero paliar y cómo lo voy a mejorar, ¿cierto? Sí, hay que tener presente que pues siempre el tratamiento de síntomas por definición es un tratamiento paliativo y el manejo paliativo no solo quiere decir fin de vida. Entonces, al final el hierro es un poco un tratamiento paliativo, que no quiere decir que ya no tenemos ninguna opción, sino que estamos manejando síntomas. Y ese tratamiento paliativo empieza con un porcentaje mucho más pequeño desde el diagnóstico y se va abriendo hacia fin de vida del paciente. Entonces, ya en fin de vida, pues sí tenemos que contextualizar definitivamente, porque ya si estamos hablando de un paciente cuyo pronóstico vital cercano es muy pobre, pues allí hay algunas cosas que sí hay que limitar, porque si aquí queremos ofrecer también una mejoría de la capacidad de esfuerzo, de un montón de cosas, cuando el paciente en final de vida a veces lo que más le puede estar afectando es el estreñimiento o el dolor o la depresión, pues tenemos que mirar cuáles son como los blancos de tratamiento prioritarios en su orden. Entonces ahí sí hay que contextualizar un poquito. Ok, en un paciente con ferritina solo elevada, transferrina normal, que no esté anémico, ¿qué valor le dan a ese valor? Solo ferritina alterada. Bueno, pues la ferritina es un reactante de fase aguda que simplemente nos muestra un proceso inflamatorio activo que es muy inespecífico. Entonces es un hallazgo de un biomarcador común a diferentes patologías. Allí tendría que ir uno a investigar un poco más de forma, pues por sistemas, a ver si encuentras la posibilidad de una patología inflamatoria. A veces pasa y también hay pues ferritinas súper altas y valga la pena meter aquí el dato cuando se toma muy cercano a la corrección del hierro. Entonces mucho cuidado, no hacerlo antes de los 3 meses porque de ferritina de 80 te puede pasar a 1400 y entonces viene el susto y la cosa. Entonces por eso es importante verlo a los 3 meses, pero sí a veces pasa corrección, toman la ferritina y susto con la ferritina súper alta. Bueno, y los dos
Perdón, Pero Catalina. que ahí es importante también con respecto a aguda, que a mí me suscita muchas dudas de qué va a pasar con el AFIM, porque basados en eso y pensando en que es un reactante de fase aguda, uno quisiera saber cómo lo va a interpretar en el paciente, por ejemplo, que está en un debut de insuficiencia cardíaca en urgencias, en cuidado intensivo, o que está agudizado en este momento, ¿cierto? Yo creo que ahí abrir bien el ojo de cómo lo va a interpretar también es muy importante y si mejor posteriormente hago otra medición o no, para no incurrir en el hecho de decir que no tiene deficiencia de hierro o asustarse, como dice la doctora, porque está demasiado elevado. Dos preguntas finales. ¿Qué pasa si a pesar de reponer el hierro no mejora y cuando transfundimos un paciente? Cata, si quieres contestar. Con respecto a si no mejora, pues lo que decía, el confirme lo que hizo fue hacer seguimiento no a las 6 semanas, sino después del tercer mes y reponer y completar la dosis si es que ameritaba, ¿cierto? Entonces, probablemente si es que no mejora, corroborar cuál fue la indicación. Si estoy haciendo ajuste a través de la fórmula de Ganzoni, una de las limitantes también del hierro sacarosa es el hecho que el paciente tiene que estar juiciosamente asistiendo a la infusión. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos pasa que a veces se pierden, no quieren volver, dicen que, bueno, todo lo que ustedes saben que pueden decir. Entonces yo lo primero que haría sería confirmar si de verdad si lo suplía adecuadamente, si no estoy teniendo pérdidas, que es lo otro, que por eso está en el algoritmo de fisiopatología, es busque pues porque también puede estar teniendo pérdidas y en ese sentido considerar si se vuelve a reponer o no. Creería yo, no sé la doctora Gina qué piensa. Sí, pues a nivel sintomático, recordar que esto es solo como uno de las piezas del rompecabezas, ¿no? Siempre es un todo. Tenemos que optimizar el tratamiento modificador basado en la evidencia, dosis máximas toleradas, que el paciente sea adherente a las medidas higiénico-dietéticas, porque todo eso va a favorecer que pueda estar sintomático, así yo le ponga hierro. Y el otro componente muy importante es que de la mano con el hierro y bueno, de la mano con el diagnóstico de falla, siempre tiene que haber rehabilitación cardíaca y ejercicio físico. Porque pues, por más que nosotros inyectemos un bolo de hierro, pues la capacidad funcional se va a ver mejorada de acuerdo a la utilización de ese músculo periférico y a la potencialidad de recuperación del músculo cardíaco. La otra cosa es que en los pacientes, sobre todo mayores, pues es todo un reto poder saber cuál es el síntoma que está reflejando una vía fisiopatológica, porque va desde cosas articulares, desacondicionamiento, efectos adversos de medicamentos, depresión. Son muchas las cosas que pueden hacer que el paciente se sienta cansado o fatigado, que fatiga es todavía aún menos definible. Entonces, siempre es como estar haciendo listas de chequeo, porque si bien con el hierro nos va muy bien y es muy agradecido y a veces llegan pacientes con mejorías espectaculares, pues a veces dicen, no, yo sigo igual. Entonces, siempre ser sistemáticos en esas listas de chequeo de las otras comorbilidades, la tiroides, la misma miopatía, cáncer, ¿no? Y las patologías pulmonares coexistentes, también ligar eso con otros marcadores. Y pienso que hacer listas de chequeo. ¿Y cuándo transfundir un paciente? ¿Cuándo es nuestro punto para decir, este paciente le hicimos esto, aquello y necesitamos transfundirlo porque no mejora? ¿Cuál es como decir el punto de partida para eso? Pues a mí me parece también que eso hay que individualizarlo mucho, si es un contexto agudo, si es una anemia crónica, y lo primero es saber por qué hay esa anemización severa. Uno de los escenarios en los que frecuentemente hay que transfundir es cuando el paciente ha tenido pérdidas visibles, generalmente gastrointestinales, que porque llegó sobre anticoagulado o porque, bueno, por alguna condición en la que vimos el señor perdió sangre, eso se agudizó y está ahí pegado en descompensación de falla, y entonces a veces ya contextualizando lo podemos hacer. Lo de los puntos de corte creo que lo han recogido mucho, no sé Catalina que se dedica más al intensivo, pero creo que en todos los escenarios eso ya lo han recogido mucho. Y en los pacientes renales, peor aún se queda boquiabierto que los nefrólogos con 5, con 9 y con 6 de hemoglobina y siguen ahí como no, pero dale una asperita, y uno a veces los ve y el paciente hasta lo aguanta. Entonces yo creo que así para transfusión como en el día a día es la gente que ha perdido abruptamente y que está muy descompensado y mirando también pues si se pudo cortar ese proceso, ¿no? Yo creo que en el contexto agudo también cada vez somos más permisivos, mantenemos pacientes hasta con 7 o debajo de 7 sin transfundir
Yo creo que lo que sí nos motiva es el hecho, como dice la doctora Gina, de que uno piense que fisiopatológicamente lo que está llevando a esa descompensación es una pérdida aguda macroscópica que yo estoy viendo, o potencialmente cuando he corregido otras razones y el paciente está, no sé, chocado. Eso hay que individualizar y pensar en cada uno de los pacientes. Pero lo que sí es cierto es que cada vez somos un poco más expectantes en la transfusión de hemoderivados. Es cierto que en los estudios que yo les mostré, si el paciente requería transfusión, eran excluidos, y eso lo quedaba a consideración del tratante si con la hemoglobina que estaba ingresando él creía que había que transfundirlo, y esos pacientes quedaban por fuera. Entonces yo creo que ahí sí depende de cada paciente y del contexto que estamos usando, pero somos un poco más reservados ahora de lo que éramos hace algunos años con respecto a estar transfundiendo pues como a los pacientes de forma muy liberal. Bueno, creo que hemos acabado. Tiempo correcto. Muy buenas respuestas de las preguntas que se han dedicado el día de hoy. Excelentes conferencistas, las felicito. Un tema muy bien revisado, y pues muchas gracias a todos los que participaron en esta conferencia. Seguirlos invitando a nuestras actividades de la Sociedad Colombiana de Cardiología y a este webinar del capítulo de falla y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que son dedicados para ustedes, para su crecimiento como médicos y para el engrandecimiento de nuestra sociedad y hacer las cosas cada vez mejor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bye. Chao. Gracias. Gracias, chao.